La sala de juntas estaba suspendida en un silencio antinatural cuando la voz de Mauricio Echeverría cortó el aire como una cuchilla. No gritó, no necesitó hacerlo. Su tono fue frío, quirúrgico, acostumbrado a no ser cuestionado. Señaló a Natalia con 2 dedos, sin mirarla realmente, como si señalara un objeto fuera de lugar. Esa mujer no vale nada, no sé por qué sigue aquí. Las palabras cayeron pesadas, definitivas, y nadie respiró. Los abogados bajaron la vista. Los directivos se inmovilizaron. El vidrio de las paredes reflejó una imagen cruel, una mujer de pie, sola, reducida a nada frente al poder absoluto. El mundo corporativo se sostuvo sobre esa frase, como si humillar fuera un trámite más del día. Natalia sintió el golpe antes de entenderlo. Fue un impacto seco en el pecho, un eco antiguo que despertó todas las veces que fue ignorada, silenciada, empujada hacia los márgenes. Bajó la cabeza por reflejo, no por culpa. Sus manos temblaron apenas, lo justo para que nadie lo notara. Dentro de su bolso, sus dedos encontraron el sobre amarillento, áspero por el tiempo, con un pliegue gastado que conocía de memoria. El contacto la ancló. Afuera, el aire acondicionado zumbaba como un murmullo indiferente. Adentro, algo se tensó. No lloró, no habló, tragó saliva y respiró lento, como hacía en las salas de hospital con su hijo. El silencio empezó a pesar más que la humillación. Mauricio se recostó en su silla de cuero, satisfecho, como quien acaba de poner orden. Ajustó el gemelo del puño de su camisa y cruzó las piernas con una calma estudiada. Para él, aquella escena era un recordatorio de jerarquía, una demostración necesaria. La empresa, su empresa, no toleraba fisuras. La dignidad, pensaba, era un lujo para quienes generaban resultados. Miró a los presentes esperando asentimientos invisibles, y los obtuvo. Nadie defendió a Natalia, nadie pronunció su nombre. El poder se alimentó del silencio colectivo, y Mauricio lo supo. En el fondo, una sombra incómoda rozó su pecho, pero la ahogó rápido. Había aprendido a sobrevivir negando. Siempre le había funcionado. El reloj de la pared marcó un segundo interminable. Natalia levantó apenas la vista, lo suficiente para observar la escena completa: rostros tensos, trajes impecables, una mesa brillante que parecía inalcanzable. Pensó en Lucas, en sus pastillas ordenadas por colores, en los horarios pegados en la nevera. Pensó en las madrugadas sin dormir, en los archivos polvorientos, en las verdades guardadas. Apretó el sobre con más fuerza. No era valentía lo que sentía aún, sino una claridad dolorosa. Comprendió que el desprecio no era el final, sino el umbral. Algo estaba a punto de romperse, y no sería ella. El silencio, cargado de historia y mentira, empezó a resquebrajarse desde dentro. La vida de Natalia comenzaba antes de que amaneciera, cuando la ciudad aún estaba suspendida en un gris cansado. Se levantaba con cuidado para no despertar a Lucas, preparaba café aguado y revisaba la agenda médica pegada en la nevera con imanes desiguales. Cada día estaba marcado por horarios, terapias, dosis exactas que no podían fallar. Mientras el agua hervía, ella repasaba mentalmente el presupuesto del mes, ajustando cifras imposibles. El miedo a que algo se desmoronara era constante, una presión silenciosa en el pecho. No había espacio para errores ni para cansancio. Natalia había aprendido a moverse despacio, como si cualquier ruido pudiera llamar a una desgracia mayor. Su fortaleza no era visible, estaba hecha de rutina, de resistencia callada, de amor contenido. El pequeño departamento donde vivían tenía paredes finas y muebles heredados, cada uno con una historia que no pedía ser contada. Compartía la habitación con su hijo porque así podía escucharlo respirar por las noches. Ese sonido la tranquilizaba más que cualquier promesa. En la oscuridad, Natalia repasaba conversaciones que nunca tuvo, respuestas que jamás dio. Había aprendido a callar para protegerse, pero el silencio también la había ido borrando. A veces,
mientras doblaba la ropa o lavaba platos, se preguntaba cuándo empezó a sentirse prescindible. No fue un día específico, sino una acumulación de miradas que no se detenían, de decisiones tomadas sin consultarla. El mundo parecía girar sin notar su presencia, y aún así, ella sostenía todo lo esencial sin reconocimiento alguno. En el transporte público, Natalia observaba los rostros ajenos con una atención casi clínica. Veía cansancio, resignación, pequeñas esperanzas guardadas en bolsos y mochilas. Nadie sabía quién era ella ni lo que cargaba. Esa invisibilidad le había servido de refugio durante años. En trabajos anteriores, cuando señaló irregularidades menores, fue desplazada con una sonrisa educada y un despido silencioso. Desde entonces, entendió que la verdad tenía un precio que no siempre podía pagar. En la corporación farmacéutica, aceptó el archivo central como destino definitivo. Allí, entre carpetas y documentos olvidados, nadie esperaba que opinara. Su memoria impecable se convirtió en su única forma de existir, recordar lo que otros preferían borrar. El archivo era un espacio sin ventanas, iluminado por tubos fluorescentes que nunca terminaban de encender del todo. El polvo flotaba en el aire como una niebla antigua, y Natalia caminaba entre estanterías con una precisión casi ritual. Cada documento tenía un lugar, una fecha, un contexto. Ella los conocía a todos. A veces sentía que su propia vida estaba archivada allí, ordenada pero ignorada. Mientras clasificaba papeles, pensaba en su madre, en la forma en que había trabajado toda su vida sin aplausos. La memoria no era solo una habilidad, era una herencia. Natalia sentía que su tarea era custodiar aquello que nadie quería mirar de frente, y aunque nadie lo supiera, esa custodia le daba un sentido silencioso a sus días. La muerte de su madre llegó sin dramatismo, como llegan las pérdidas a quienes no tienen tiempo para procesarlas. Un infarto en una tarde común, una llamada breve, un hospital frío. Entre cajas y papeles, Natalia encontró el sobre. Tenía el logo antiguo de la empresa, un diseño que ya no existía. Lo abrió con cuidado, como si temiera que el tiempo se deshiciera entre sus dedos. La carta estaba escrita con una letra firme, decidida, llena de una claridad que la estremeció. No entendió todo de inmediato, pero supo que ese papel contenía algo peligroso. Lo guardó sin decir nada. Desde entonces, el sobre se convirtió en un peso constante, una verdad esperando su momento. Criar a Lucas era su prioridad absoluta. Cada logro pequeño, una palabra nueva, una noche sin crisis era celebrado en silencio. Natalia aprendió a ser fuerte sin testigos, a sonreír cuando el miedo la desbordaba. En las salas de espera de hospitales, observaba a otros padres y se sentía parte de una comunidad invisible, unida por la preocupación constante. Allí nadie preguntaba por cargos ni títulos, solo importaba resistir un día más. Esa experiencia le enseñó que el valor real rara vez es reconocido en los lugares de poder. Mientras firmaba formularios médicos, pensaba en lo frágil que era todo. Su empleo no era solo un salario, era la línea que separaba la estabilidad del abismo. En la empresa, Natalia hablaba poco. Sabía que cada palabra podía ser interpretada como una molestia. Sus correos eran precisos, sus informes impecables. Nadie podía acusarla de incompetencia, pero tampoco la consideraban indispensable. Esa ambigüedad la mantenía atrapada. A veces escuchaba conversaciones en los pasillos sobre ética, innovación, futuro. Palabras grandes que no alcanzaban a tocar la realidad de quienes sostenían la estructura desde abajo. Natalia entendía esa distancia con una claridad amarga. El mundo corporativo premiaba la visibilidad, no la verdad, y ella había elegido, por necesidad, permanecer en la sombra, cuidando lo único que realmente le importaba. Las noches eran el único momento en que Natalia se permitía sentir. Cuando Lucas dormía, ella sacaba el sobre y lo observaba sin abrirlo. Leía la letra de su madre en su memoria,
recordando su voz firme, su dignidad silenciosa. Había una promesa implícita en esas líneas, no dejar que la verdad muriera, pero cumplirla implicaba un riesgo enorme. Natalia sentía culpa por pensar en sí misma cuando debía pensar solo en su hijo. Esa contradicción la desgarraba. ¿Qué derecho tenía a desafiar al poder cuando tanto dependía de él? El miedo no era cobardía, era amor mezclado con responsabilidad. Y aún así, algo dentro de ella se negaba a desaparecer del todo. Cada vez que veía a Mauricio Echeverría en pantallas o revistas internas, sentía una incomodidad difícil de nombrar. Él hablaba de mérito, de esfuerzo personal, de visión. Natalia escuchaba esas palabras como ecos huecos. No sabía aún toda la historia, pero intuía la ausencia. La carta de su madre era una pieza que no encajaba en el relato oficial. Esa disonancia la acompañaba como una sombra. Mientras archivaba documentos antiguos, encontraba rastros, pequeñas incoherencias que confirmaban sus sospechas. El pasado estaba ahí, escondido a plena vista, y ella, sin proponérselo, se había convertido en su guardiana. El miedo a confrontar no era nuevo. Desde niña, Natalia había aprendido que alzar la voz tenía consecuencias. Su trauma no era un evento aislado, sino una suma de invalidaciones. Cada vez que alguien la ignoraba, algo se cerraba un poco más dentro de ella. Sin embargo, su ética profunda la empujaba a no destruir documentos, a no mentir. Creía en la verdad como una forma de respeto hacia sí misma. Esa convicción la mantenía en pie cuando todo lo demás flaqueaba. No se sentía valiente, pero tampoco podía traicionarse por completo. Vivía en ese equilibrio frágil, sosteniendo una verdad que nadie más parecía dispuesto a cargar. En los días previos a la reunión, Natalia sintió una presión creciente, comentarios velados, miradas esquivas, un correo ambiguo. Del área legal, sabía que algo se acercaba. El despido era una posibilidad real, casi tangible. Pensó en Lucas, en las terapias, en el futuro inmediato. Pensó en huir, en callar una vez más. Pero el sobre pesaba más que nunca. La carta no era solo un documento, era la voz de su madre reclamando justicia. Natalia entendió que seguir callando también era una forma de pérdida, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió considerar que su valor no dependía de la aprobación de nadie. La mañana de la reunión, Natalia se vistió con cuidado, como si cada detalle fuera una armadura. Besó a Lucas en la frente y prometió volver temprano. En el ascensor, su reflejo le devolvió una imagen cansada pero firme. Llevaba el sobre en el bolso, cerca del cuerpo. No sabía qué haría exactamente, solo que no podía seguir siendo invisible. El miedo seguía ahí, pero había algo nuevo, una determinación silenciosa, nacida de años de resistencia. Natalia respiró hondo antes de entrar al edificio. No buscaba venganza ni reconocimiento, solo quería que la verdad, al menos una vez, encontrara su voz. Mauricio Echeverría ocupaba el centro de cualquier espacio sin necesidad de moverse. Su oficina, ubicada en el último piso, estaba rodeada de cristal y silencio, como si el mundo exterior existiera solo para ser observado desde arriba. Los muebles eran sobrios, caros, elegidos para transmitir control más que comodidad. Desde allí, la ciudad parecía una maqueta ordenada, obediente. Mauricio caminaba, despacio, con pasos medidos, consciente de cada gesto. Había construido su imagen con la misma precisión con la que otros construyen imperios, eliminando dudas, borrando errores, negando grietas. En ese despacho no había fotos familiares ni recuerdos personales, solo premios, reconocimientos y una narrativa cuidadosamente curada de éxito individual. Todo estaba diseñado para confirmar una sola idea: él había llegado solo, y por mérito propio. En público, Mauricio hablaba con voz firme y frases ensayadas. En entrevistas internacionales, repetía conceptos como innovación, liderazgo y resiliencia,
siempre acompañados de una sonrisa controlada. Los aplausos parecían inevitables. Nadie cuestionaba su historia porque estaba respaldada por cifras, crecimiento y prestigio. Sin embargo, detrás de esa seguridad había una tensión constante, un miedo antiguo que jamás se permitía nombrar. Mauricio desconfiaba del pasado porque sabía que allí habitaba su mayor debilidad. Por eso evitaba los archivos, las fechas, los detalles. Prefería el presente continuo, donde su versión de los hechos se mantenía intacta. El éxito, para él, no era una conquista emocional, sino una defensa permanente contra el derrumbe. Su relación con los empleados estaba marcada por una jerarquía rígida. Mauricio no creía en la empatía como herramienta de gestión. Consideraba que la cercanía debilitaba la autoridad. Caminaba por los pasillos sin detenerse, rodeado de asistentes que anticipaban sus necesidades. Quienes no destacaban, simplemente no los veía. Para él, la invisibilidad era una consecuencia natural de no aportar valor medible. Esa lógica le permitía justificar cualquier decisión, incluso las más crueles. Cuando hablaba de dignidad, lo hacía como un concepto abstracto, desvinculado de personas concretas. En el fondo, temía que reconocer la humanidad ajena lo obligara a enfrentar la propia, y eso era un riesgo que no estaba dispuesto a asumir. En reuniones privadas, Mauricio mostraba otra faceta, una impaciencia contenida, una necesidad constante de control. No toleraba interrupciones ni preguntas incómodas. Su mirada se endurecía ante cualquier insinuación de duda. Los abogados y directivos lo sabían y ajustaban sus palabras con cuidado. El poder que ejercía no provenía solo de su cargo, sino del temor que inspiraba. Había aprendido, muy joven, que el miedo era un aliado eficaz. Esa lección nació de una traición que nunca elaboró. Cada vez que alguien mencionaba el origen de la empresa, un nudo se formaba en su estómago, pero lo ocultaba con eficiencia, transformando la ansiedad en soberbia. Clara Montalvo era un nombre que no aparecía en ningún discurso. Mauricio se había asegurado de que así fuera. El proyecto que lo lanzó al éxito llevaba su firma, su rostro, su relato. La mujer que lo diseñó fue borrada con la misma frialdad con la que se eliminan notas al pie. Mauricio justificó esa decisión como una necesidad del momento, una jugada estratégica. Convenció a otros, y a sí mismo, de que era lo correcto. Sin embargo, esa ausencia se convirtió en una presencia constante, un vacío que lo perseguía. Cada logro posterior estaba construido sobre esa omisión, y el peso de la mentira crecía con cada reconocimiento público. En eventos internacionales, rodeado de luces y aplausos, Mauricio sentía una satisfacción incompleta. El éxito no le traía paz, solo alivio temporal. Dormía poco, siempre alerta, como si esperara un golpe inesperado. Su trauma no era visible, pero se manifestaba en su necesidad de humillar. Reducir a otros le daba una sensación momentánea de superioridad, una forma de confirmar que nadie podía cuestionarlo. Cuando señalaba a alguien como irrelevante, estaba defendiendo su propia narrativa. La deshumanización ajena era el muro que lo protegía de la verdad que temía enfrentar. Sin ese muro, todo su edificio emocional se derrumbaría. Mauricio creía sinceramente que el mundo funcionaba por selección natural. Los fuertes ascendían, los débiles quedaban atrás. Esa visión le permitía dormir por las noches, aunque el sueño fuera ligero. No se consideraba cruel, sino realista. La compasión, pensaba, era un obstáculo para el progreso. Sin embargo, esa filosofía escondía una herida profunda, el miedo a ser descubierto como un impostor. Cada vez que alguien hablaba de ética o memoria histórica, algo se tensaba en su interior, pero respondía con discursos brillantes, desviando la atención. Había perfeccionado el arte de la negación hasta convertirlo en liderazgo. Cuando supo que Natalia Suárez estaría presente en la reunión, no le dio importancia. Para él, era una pieza menor,
fácilmente descartable. No imaginaba que esa mujer silenciosa, acostumbrada a los márgenes, guardara algo capaz de desafiarlo. Mauricio no veía amenazas en quienes no levantaban la voz. Ese fue su mayor error. Confiaba demasiado en la estructura que había construido, en el silencio que había impuesto. Ignoraba que las verdades más peligrosas suelen permanecer archivadas, esperando el momento exacto para salir a la luz. Y ese momento, sin que él lo supiera, estaba a punto de alcanzarlo. La reunión avanzaba con una frialdad protocolar cuando Mauricio decidió convertirla en un espectáculo de poder. Se inclinó hacia adelante, apoyó las manos sobre la mesa y pronunció el nombre de Natalia como quien llama a un error para corregirlo. Le exigió que se levantara y abandonara la sala, argumentando una reestructuración necesaria. Su voz no admitía réplica. Natalia sintió como todas las miradas se clavaban en su espalda. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Aún así, se puso de pie con lentitud, cuidando cada gesto. No había desafío en su postura, solo una dignidad contenida. En ese instante, comprendió que el choque no era solo laboral, era moral, y había llegado para quedarse. Natalia intentó hablar, no para defenderse, sino para pedir claridad. Abrió la boca con cautela, midiendo palabras que no fueran interpretadas como insolencia, pero Mauricio la interrumpió sin mirarla. No tienes derecho a opinar, dijo, como si enunciara una ley natural. La frase resonó en la sala con una violencia sutil. Natalia sintió un ardor antiguo subirle por la garganta. Recordó otras interrupciones, otros silenciamientos. Cerró la boca y respiró. Su ética le impedía gritar, pero también le impedía desaparecer. Apretó el bolso contra su cuerpo, como si allí guardara algo más que documentos. La tensión creció en el silencio que siguió, un silencio cargado de desigualdad. Los abogados intercambiaron miradas breves, incómodas. Sabían que aquello no era un procedimiento estándar, pero tampoco intervinieron. El poder de Mauricio pesaba demasiado. Natalia observó esos gestos mínimos y entendió que estaba sola. Esa soledad, paradójicamente, le dio claridad. No esperaba salvación externa, todo dependía de ella. El contraste entre su figura y la del CEO era brutal, una mujer común frente a un hombre que encarnaba la autoridad absoluta. Sin embargo, Natalia no se encogió, permaneció erguida, con los pies firmes en el suelo. Su silencio no era sumisión, era contención. En su interior, algo se reorganizaba, como piezas encajando después de años de espera. Mauricio percibió esa quietud como una provocación. Frunció el ceño, molesto por no obtener la reacción esperada. Elevó ligeramente la voz y repitió que su presencia era innecesaria. Aquí hablamos de resultados, no de sentimentalismos, añadió, con desdén. La frase fue una estocada directa a la humanidad de Natalia. Ella bajó la mirada un segundo, no por vergüenza, sino para sostenerse. Pensó en Lucas, en su respiración nocturna, en las promesas silenciosas que se había hecho. Levantó la vista otra vez, y por primera vez cruzó la mirada con Mauricio. No hubo odio, solo una firmeza tranquila que lo desconcertó. El primer choque no estalló en gritos ni escándalos, sino en una tensión casi invisible. Natalia dijo, con voz baja pero clara, que necesitaba unos minutos para explicar un punto relevante. Mauricio sonrió con condescendencia, una mueca que pretendía cerrar la conversación. No hay nada relevante en lo que usted pueda decir, respondió. Esa negativa pública fue una humillación calculada. Natalia sintió el golpe, pero no retrocedió. Su ética la sostuvo como un eje interno. Sabía que insistir podía costarle el trabajo, pero callar tenía un costo mayor. El dilema se volvió tangible, pesado, presente en cada respiración contenida. El ambiente de la sala reflejaba la desigualdad, la mesa pulida, las pantallas encendidas,
los trajes impecables frente a una mujer sin poder aparente. Natalia notó cómo el espacio mismo parecía empujarla hacia afuera. Aún así, permaneció. Su resistencia no era ruidosa, sino obstinada. Cada segundo que seguía de pie era una afirmación silenciosa de su existencia. Mauricio, irritado, golpeó suavemente la mesa con los dedos. Un gesto mínimo que revelaba su impaciencia. No estaba acostumbrado a que alguien no obedeciera de inmediato. Ese pequeño quiebre en su control encendió una alarma interna que prefirió ignorar. Natalia habló finalmente, no para confrontar, sino para afirmar su lugar. Dijo que había cumplido con su trabajo con rigor y que merecía ser escuchada. Sus palabras fueron sencillas, sin adornos. La honestidad las hizo más contundentes. Mauricio respondió con una risa breve, seca, que resonó como un cierre definitivo. Aquí no estamos para debates morales, sentenció. La frase pretendía aplastar cualquier intento de dignidad. Sin embargo, algo había cambiado. Natalia ya no se sentía pequeña. El primer choque había revelado la verdadera naturaleza del conflicto. No se trataba de desempeño, sino de borrar una voz incómoda. Cuando Mauricio ordenó que continuaran sin ella, Natalia no se movió. Ese gesto, mínimo y poderoso, alteró la dinámica de la sala. Los presentes percibieron la tensión, aunque nadie la nombró. El enfrentamiento estaba lejos de terminar. Natalia sabía que había cruzado un umbral invisible. El miedo seguía allí, pero ya no la paralizaba. En su bolso, el sobre parecía latir con una urgencia nueva. El primer choque no había resuelto nada, pero había encendido una chispa irreversible. La historia, hasta entonces contenida, comenzaba a exigir su espacio, y ya no habría marcha atrás. La tensión no se disipó cuando la reunión continuó. Al contrario, se espesó como una niebla que nadie sabía cómo atravesar. Natalia permaneció de pie unos segundos más antes de sentarse lentamente, consciente de que cada movimiento era observado. Sentía el pulso en las sienes y un leve mareo, pero mantuvo la espalda recta. Mauricio retomó la agenda como si nada hubiera ocurrido, enumerando cifras y proyecciones con voz segura. Esa normalidad forzada fue más cruel que el insulto. La humillación seguía allí, suspendida, sin resolución. Natalia escuchaba palabras que no la incluían, y sin embargo sabía que todo giraba en torno a su silencio. En su interior, el conflicto crecía. La necesidad de proteger su empleo luchaba contra la urgencia de no traicionarse una vez más. Mientras los directivos debatían, Natalia recordó otros momentos similares, pequeñas violencias acumuladas que nunca fueron nombradas. Pensó en las horas extras no pagadas, en los correos ignorados, en los méritos atribuidos a otros. Nada de eso había provocado un escándalo, pero todo había dejado marca. La injusticia rara vez llega de golpe, se construye con detalles. Mauricio, desde la cabecera, representaba esa lógica llevada al extremo. Su poder no residía solo en el cargo, sino en la convicción de que nadie se atrevería a desafiarlo. Natalia sentía esa presión como un peso físico. Aún así, algo dentro de ella se negaba a ceder. La dignidad, entendió, no siempre grita, a veces resiste en silencio, esperando el momento exacto. Al terminar la reunión, nadie se acercó a Natalia. Los asistentes recogieron sus cosas con rapidez, evitando su mirada. Ese aislamiento fue una confirmación dolorosa. En el pasillo largo y brillante, Natalia caminó sola, escuchando el eco de sus propios pasos. Cada puerta cerrada parecía recordarle su fragilidad. Pensó en Lucas, en cómo explicaría un despido repentino. El miedo se le instaló en el estómago con una claridad brutal. Sin embargo, junto al miedo apareció una rabia contenida, no violenta, pero firme. No era rabia contra Mauricio únicamente, sino contra un sistema que premiaba la mentira y castigaba la memoria. Esa emoción nueva la sorprendió, porque no la paralizaba, la mantenía despierta. En los días siguientes,
El ambiente laboral se volvió hostil. Correos ambiguos, reuniones canceladas, miradas esquivas. Natalia percibía la estrategia, desgastarla hasta que renunciara. Cada gesto estaba diseñado para recordarle su prescindibilidad. Aún así, cumplió con su trabajo con la misma precisión de siempre. En el archivo, el polvo parecía más pesado, el silencio más opresivo. Allí, rodeada de documentos, Natalia encontraba una ironía amarga. La empresa confiaba en ella para custodiar su memoria, pero negaba su humanidad. Mientras ordenaba carpetas antiguas, la carta de su madre volvió a ocupar sus pensamientos. Las palabras escritas años atrás resonaban con una vigencia inquietante, como si hubieran anticipado este momento. Mauricio, por su parte, sentía una irritación persistente. La imagen de Natalia de pie, mirándolo sin bajar la cabeza, se repetía en su mente. No entendía por qué esa mujer le había generado tal incomodidad. Decidió avanzar con el despido de forma definitiva. Ordenó a su equipo legal que preparara todo con rapidez y discreción. No quería ruido. Para él, cerrar ese capítulo era una cuestión de higiene corporativa. Sin embargo, cada paso que daba estaba cargado de una ansiedad que no lograba justificar. La posibilidad de que algo se escapara de su control lo desvelaba. Esa tensión se manifestaba en gestos bruscos, en un tono más áspero. El poder empezaba a mostrar fisuras internas. Natalia fue citada por Recursos Humanos con un aviso escueto. Al leer el correo, sintió un frío inmediato en la espalda. Supo que el final se acercaba. Esa noche, en casa, observó a Lucas dormir y se permitió llorar en silencio. Las lágrimas no eran solo por el miedo al futuro, sino por años de contención. En ese llanto contenido, tomó una decisión que había postergado demasiado. Sacó el sobre y volvió a leer la carta completa, sin interrupciones. Cada frase era una afirmación de verdad, una denuncia clara. Natalia comprendió que ese documento no le pertenecía solo a ella, era un legado que exigía ser escuchado. Guardarlo eternamente también era una forma de traición. En la oficina, el día de la citación, Natalia caminó por los pasillos con una calma extraña. Ya no esperaba comprensión. Su conflicto interno había alcanzado un punto crítico. Callarla protegería a corto plazo, pero la destruiría por dentro. Hablar podía costarle todo, pero también podía devolverle algo esencial: el respeto por sí misma. Esa claridad no eliminó el miedo, pero lo volvió manejable. En el archivo, antes de subir, tocó las estanterías como si se despidiera. Cada carpeta era testigo de una verdad parcial. La suya estaba a punto de completarse. Subió al ascensor con el sobre en el bolso, sintiendo su peso como una presencia viva. Mauricio recibió noticias del equipo legal mientras revisaba informes. Todo estaba listo. La reunión final sería breve. Sin embargo, una sensación de inquietud lo acompañaba. Pensó en Clara Montalvo sin querer, en su nombre pronunciado una vez más en su mente. Lo rechazó de inmediato. Se recordó a sí mismo que el pasado estaba cerrado. Esa negación automática era su mecanismo de defensa más antiguo. Ajustó su corbata y se preparó para el encuentro, convencido de que tenía el control. No consideró la posibilidad de una resistencia real. Para él, la historia siempre se había escrito desde arriba. Ignoraba que, a veces, la verdad espera pacientemente en los márgenes antes de irrumpir. La nueva reunión reunió a abogados y directivos clave. El ambiente era más tenso, más cargado de formalidad. Natalia entró y tomó asiento sin ser invitada. Nadie se lo impidió. Mauricio inició el procedimiento con frases legales, impersonales. Habló de reestructuración, de ajustes necesarios. Natalia escuchó sin interrumpir. Cada palabra confirmaba la injusticia, pero también reforzaba su determinación. En su interior, las piezas encajaban con una claridad dolorosa. La humillación ya no era solo personal, era institucional. Esa comprensión amplió el conflicto. Ya no se trataba solo de su empleo,
sino de una verdad sistemáticamente negada. El contraste entre su calma y la frialdad del discurso era evidente. Cuando uno de los abogados mencionó su nombre como un trámite más, Natalia sintió un impulso físico de levantarse. Se contuvo. Sabía que el momento aún no había llegado. Mauricio evitaba mirarla, concentrado en los papeles. Esa evasión le dio a Natalia una certeza inquietante. Él temía algo, aunque no supiera exactamente qué. El poder, cuando se siente amenazado, evita el contacto. Esa lectura psicológica le dio fuerza. Recordó a su madre, su voz firme, su ética inquebrantable. La escalada de tensión alcanzaba un punto insoportable. Cada segundo añadía peso a la decisión que estaba a punto de tomar. El silencio, otra vez, se volvió protagonista. En un receso breve, Natalia se quedó sola en la sala. Observó la mesa larga, los vasos de agua intactos, las sillas vacías. Ese espacio, símbolo del poder, parecía de pronto vulnerable. Pensó en cuántas decisiones injustas se habían tomado allí. La arquitectura misma reflejaba distancia y frialdad. Natalia respiró hondo y apoyó las manos sobre la mesa. No temblaban. Esa constatación la sorprendió. El miedo seguía, pero ya no dominaba. La escalada de tensión había transformado algo esencial en ella. La mujer que había aprendido a sobrevivir callando estaba a punto de romper su propio patrón, y ese acto, más que cualquier resultado, ya era una victoria íntima. Los directivos regresaron y retomaron la sesión. Mauricio habló de cerrar el tema de una vez. Su tono era más duro, menos paciente. Natalia sintió que el tiempo se contraía. El dilema moral alcanzó su punto máximo. Cada escenario posible se desplegó en su mente: el despido, las consecuencias, la incertidumbre, pero también visualizó otra posibilidad: la liberación que traería decir la verdad. Esa imagen, aunque aterradora, le dio una calma inesperada. La injusticia, pensó, solo se sostiene mientras nadie la nombra, y ella había custodiado el nombre correcto durante años. La carta parecía arder en su bolso, reclamando su lugar en el presente. Mauricio cerró el expediente con un gesto seco. No hay nada más que discutir, afirmó. Esa frase pretendía ser definitiva. Para Natalia, fue el detonante interno. Sintió como algo se alineaba dentro de ella, como si su historia entera convergiera en ese instante. La escalada de tensión había cumplido su función. Ya no había espacio para la ambigüedad. O callaba para siempre, o hablaba ahora. Su ética profunda emergió con una claridad casi dolorosa. No se levantó aún, pero supo que lo haría. El miedo a perderlo todo se enfrentó al miedo mayor, perderse a sí misma, y esa comparación inclinó la balanza. El silencio posterior fue largo, incómodo. Nadie esperaba que Natalia reaccionara. Esa expectativa de sumisión era parte del problema. Ella observó a cada persona en la sala, memorizando rostros, gestos, silencios. Entendió que la verdad no necesitaba aliados previos, solo necesitaba ser pronunciada. La tensión ética se volvió casi palpable. Mauricio tamborileó los dedos sobre la mesa, impaciente. No sabía que ese gesto delataba su nerviosismo. La escalada había alcanzado su punto más alto. El aire parecía cargado de electricidad. Natalia respiró hondo, sintiendo el peso de los años, de la memoria, de la injusticia acumulada. Antes de moverse, Natalia pensó en todas las personas que, como ella, habían sido reducidas al silencio. En su mente apareció una pregunta simple y devastadora: ¿cuántas verdades se pierden por miedo? Esa reflexión le dio una fuerza inesperada. La historia ya no era solo suya, era un acto de reparación más amplio. El contraste social, la desigualdad, la moralidad en juego se condensaron en un solo gesto por venir. El sistema había apostado a su invisibilidad. Estaba a punto de equivocarse. Natalia ajustó el bolso sobre su regazo, sintiendo el sobre con claridad. El momento decisivo estaba a segundos de distancia. Antes de continuar,
Si esta historia te está tocando de alguna forma, acompáñanos suscribiéndote y activando las notificaciones, y cuéntanos en los comentarios si alguna vez sentiste que decir la verdad tenía un precio demasiado alto. A veces compartirlo también es una forma de resistencia. Natalia levantó la mirada y apoyó los pies con firmeza en el suelo. El silencio se volvió absoluto otra vez, pero ya no era el mismo. No era opresión, sino expectación. Todo lo que había sido contenido durante años estaba a punto de emerger. La escalada de tensión había llegado a su límite natural, y justo allí, en ese borde frágil entre el miedo y la dignidad, la historia respiró hondo antes de cambiar para siempre. Natalia se puso de pie sin brusquedad, como si ese gesto hubiera sido ensayado durante años en su interior. El sonido de la silla al moverse resonó más fuerte de lo que esperaba, cortando el aire de la sala. Mauricio levantó la vista, sorprendido, con una incomodidad inmediata que intentó ocultar. Natalia respiró hondo antes de hablar. No había temblor en su voz, solo una serenidad cargada de gravedad. Tiene razón, dijo, mirando directamente al CEO. Yo no valgo nada para usted. La frase cayó como una provocación controlada. Algunos directivos se removieron en sus asientos. Nadie entendía aún el alcance de esas palabras, pero todos percibieron que algo irreversible estaba comenzando. Natalia hizo una pausa breve, suficiente para que el silencio se volviera insoportable. Sus manos fueron al bolso con un cuidado casi ritual. Sacó el sobre antiguo, amarillento, claramente fuera de lugar en ese entorno moderno. Lo sostuvo a la altura del pecho, como si fuera algo frágil y poderoso a la vez. No valgo nada para usted, repitió, porque sé quién fue realmente. La frase quebró la atmósfera de control que Mauricio había construido. Él frunció el ceño, una señal mínima de alarma. Reconoció el sobre antes de reconocer el contenido. El pasado, ese enemigo negado, acababa de entrar en la sala sin pedir permiso. Los abogados intercambiaron miradas tensas. Uno de ellos inclinó el cuerpo hacia adelante, intentando intervenir, pero Natalia continuó. Abrió el sobre con manos firmes y desplegó la carta con una lentitud casi solemne. El papel crujió suavemente, un sonido insignificante que, sin embargo, pareció amplificado por el silencio absoluto. Natalia comenzó a leer en voz alta, con una dicción clara, respetuosa, como quien devuelve una voz largamente acallada. Cada palabra era una grieta en el relato oficial. Mauricio sintió un frío inmediato recorrerle la espalda. Reconoció la letra antes de aceptar la verdad. Su respiración se volvió irregular. La carta narraba el origen real del primer gran proyecto de la empresa, detallando decisiones, ideas, estructuras que habían sido presentadas como propias por Mauricio. Describía también la presión, la amenaza velada, la renuncia forzada. No había rencor en el texto, solo una precisión dolorosa. Natalia leía sin dramatizar, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. La fecha, al final, coincidía con el momento exacto en que la carrera de Mauricio había despegado públicamente. Algunos directivos se inclinaron para ver mejor. El murmullo contenido comenzó a crecer. La verdad, archivada durante décadas, estaba siendo pronunciada por fin. Mauricio intentó interrumpirla, pero su voz no salió. Tragó saliva y apoyó una mano sobre la mesa para sostenerse. Sus ojos recorrieron la sala buscando complicidad, pero no la encontró. La firma al final de la carta era inconfundible. Varios presentes la reconocieron de inmediato. El poder simbólico de esa tinta superó cualquier discurso. Mauricio palideció. El miedo que había contenido durante años emergió sin filtros. Su autoridad, construida sobre una omisión, comenzaba a resquebrajarse frente a todos. Por primera vez, no tenía una respuesta preparada. La negación, su defensa habitual, se mostraba insuficiente. Natalia levantó la vista del papel y observó a Mauricio con una mezcla de tristeza y firmeza. No había odio en su expresión,
solo una determinación serena. Esta carta fue escrita por la mujer que realmente construyó el proyecto que usted presentó como suyo, dijo. La sala quedó inmóvil. El punto de virada era absoluto. Ya no se trataba de interpretaciones ni de disputas laborales. Era una revelación moral que desmantelaba la base misma del poder del CEO. Mauricio sintió como el suelo simbólico bajo sus pies cedía. El pasado, que había intentado enterrar, se levantaba con una claridad implacable. Los directivos comenzaron a reaccionar, algunos con incredulidad, otros con una comprensión tardía. El relato que habían aceptado durante años se deshacía frente a sus ojos. Mauricio, aislado en el centro de la sala, parecía de pronto un hombre común, vulnerable, atrapado por su propia mentira. Natalia cerró la carta con cuidado, como quien concluye un acto necesario. El punto de virada estaba consumado. Nada volvería a ser igual. La dinámica de poder se había invertido en silencio, sin gritos, solo con la fuerza de una verdad pronunciada en el momento exacto. Natalia sostuvo la carta un segundo más antes de bajarla. En ese gesto final, se condensaron años de miedo, de silencio, de resistencia. La mujer que había aprendido a sobrevivir callando acababa de romper su patrón más profundo. El punto de virada no solo transformaba la historia externa, también la transformaba a ella. Mauricio, enfrentado a su trauma oculto, evitó su mirada. Sabía que ya no podía huir. La verdad, una vez dicha, no vuelve al archivo. Se queda, respira, y exige consecuencias. El silencio que siguió a la lectura fue distinto a todos los anteriores. No era una pausa de poder, sino de derrumbe. Mauricio sintió como su pecho se cerraba mientras las miradas se posaban sobre él, ya no con respeto automático, sino con una mezcla de asombro y decepción. Intentó recomponerse, alisó su chaqueta con un gesto mecánico y abrió la boca para negar, pero las palabras se deshicieron antes de formarse. Su voz salió quebrada, irreconocible. «Eso no es así», murmuró, sin convicción. El intento fue patético, y él lo supo. La verdad había perforado su armadura. Cada premio en la pared parecía observarlo con ironía. Por primera vez, el hombre que siempre controló el relato enfrentaba una escena sin guión posible. Natalia no avanzó ni retrocedió, permaneció donde estaba, sosteniendo la carta como un testigo silencioso. Su presencia no era acusatoria, sino firme. En ese momento, se convirtió en algo más que una empleada, era el canal por el cual la verdad encontraba su lugar. «No estoy aquí para humillarlo», dijo con calma, rompiendo el mutismo general. «Estoy aquí porque alguien tenía que decirlo». Su voz no tembló. Los directivos escucharon con atención renovada. El contraste era brutal. La mujer antes invisibilizada hablaba con una autoridad moral incontestable, mientras el CEO, rodeado de símbolos de éxito, parecía encogerse. La dignidad, entendieron algunos, no se impone con cargos, sino con coherencia. Mauricio sintió el golpe más fuerte cuando Natalia pronunció el nombre de Clara Montalvo. El sonido de ese nombre, dicho en voz alta, lo atravesó como una descarga. Recordó el día en que firmó aquellos papeles, la excusa que se dio, el miedo a quedarse atrás, todo lo que había reprimido. Regresó de golpe, sus manos comenzaron a temblar, y no pudo ocultarlo. «Yo necesitaba esa oportunidad», dijo, casi suplicante, revelando por primera vez la herida que lo había guiado. Esa confesión, involuntaria, desnudó su trauma, el terror a no ser suficiente. El clímax emocional se intensificó. El hombre poderoso se enfrentaba al origen de su propia deformación moral. Natalia dio un paso adelante, no para atacarlo, sino para cerrar el círculo, y para conseguirla, decidió borrar a alguien. Respondió con una tristeza profunda. Eso lo convirtió en lo que hoy defiende. Sus palabras no fueron un juicio, sino un espejo. Mauricio bajó la cabeza. La sala parecía contener la respiración. Algunos directivos intercambiaron miradas incómodas,
reconociendo su propia complicidad pasiva. El clímax no era un estallido, sino una implosión lenta y devastadora. La verdad no gritaba, se asentaba, y en ese asentamiento, las defensas emocionales de Mauricio comenzaron a colapsar una a una, dejando al descubierto a un hombre atrapado por sus decisiones. Entonces, Natalia añadió la frase que nadie esperaba: esa mujer era mi madre. El impacto fue inmediato y físico. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Mauricio levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos por el shock. El vínculo que había negado durante décadas se materializaba frente a él, irreversible. La traición ya no era abstracta, tenía rostro, herencia, continuidad. Natalia sostuvo su mirada sin rencor. En ese instante, actuó como elemento de verdad y, paradójicamente, de posibilidad de reparación. La revelación no solo destruía la mentira, exigía humanidad. El clímax alcanzó su punto máximo, cargado de una emoción que nadie pudo disimular. Mauricio se dejó caer en la silla, derrotado. Sus hombros se hundieron como si cargaran de pronto todo el peso del pasado. La máscara del visionario se resquebrajó por completo. Yo no pensé que esto volvería, confesó con voz rota. Era una admisión tardía, insuficiente, pero real. La sala ya no lo sostenía. Natalia observó esa caída sin triunfalismo. Para ella, el clímax no era ver a Mauricio destruido, sino ver la verdad reconocida. La justicia moral no necesitaba aplausos, necesitaba luz, y esa luz, incómoda y necesaria, iluminaba ahora cada rincón de la historia que había sido negada. Los directivos comenzaron a hablar entre ellos en voz baja, conscientes de la gravedad institucional. La firma, la fecha, la confesión implícita, todo estaba allí. El imperio no se desmoronaba por una venganza, sino por coherencia. Mauricio intentó recomponerse una vez más, pero ya no tenía dónde apoyarse. Sus propias palabras lo habían delatado. El clímax emocional se extendía más allá de los protagonistas, alcanzando a todos los presentes. Cada uno debía enfrentar su posición frente a la verdad. Natalia, en el centro de la escena, respiró hondo. Sentía una mezcla de alivio y dolor. Hablar había tenido un costo, pero callar habría sido peor. Cuando el presidente del Consejo pidió un receso inmediato, nadie se opuso. La decisión no borraría lo ocurrido. El clímax ya había dejado su marca. Mauricio permaneció sentado, inmóvil, mientras los demás se levantaban. Natalia lo miró una última vez antes de salir. No había victoria en su expresión, solo una paz cansada. La verdad había sido expuesta, las defensas emocionales habían caído, y aunque el futuro era incierto, algo esencial había sido reparado en ese instante: la dignidad de una historia que, por fin, había sido contada en voz alta. Las consecuencias no tardaron en llegar, aunque no tuvieron el dramatismo de un escándalo público inmediato. El consejo directivo suspendió a Mauricio de forma provisional mientras se abría una investigación interna y legal. La decisión fue tomada con cautela, pero con una seriedad que no dejaba dudas sobre su gravedad. Por primera vez en años, su despacho quedó vacío. El silencio que antes imponía ahora lo rodeaba como un aislamiento inevitable. La empresa, obligada a mirarse a sí misma, comenzó a desmontar capas de una narrativa que había aceptado sin cuestionar. No fue un acto heroico, sino una necesidad moral. La verdad había alterado el equilibrio, y ya no podía ser ignorada sin consecuencias mayores. Natalia fue acompañada por el área legal y recibió protección inmediata. Nadie volvió a tratarla como invisible. Sin embargo, el reconocimiento no fue eufórico. Llegó con una mezcla de incomodidad y respeto tardío. Se le ofreció estabilidad laboral y apoyo institucional, pero lo que más la impactó fue algo más sutil: las miradas que ahora se detenían en ella con atención genuina. No era admiración lo que buscaba, sino dignidad. Y esa, por primera vez, estaba presente. Pensó en Lucas, en la seguridad que tanto había temido perder. Supo que,
Aunque el camino seguiría siendo difícil, ya no estaría construido sobre el silencio forzado. La empresa emitió un comunicado reconociendo la autoría real del proyecto inicial. El nombre de Clara Montalvo apareció, por fin, asociado al trabajo que había sido suyo. No fue una reparación completa, pero fue un comienzo. Se creó un fondo con su nombre, destinado a apoyar investigaciones lideradas por mujeres invisibilizadas en el ámbito científico. Para Natalia, ese gesto tuvo un peso simbólico inmenso. Era la prueba de que la memoria podía transformarse en acción, que una historia borrada podía, con el tiempo, generar algo justo. Al leer el comunicado, sintió un nudo en la garganta. No era triunfo, era cierre. Una herida antigua comenzaba a cicatrizar. Mauricio, mientras tanto, enfrentaba un silencio distinto. Lejos de las cámaras y los discursos, se encontró solo con sus decisiones. Sin asistentes, sin aplausos, sin el escudo del cargo, la verdad lo alcanzó con una crudeza inesperada. Recordó a Clara no como una amenaza, sino como la mujer brillante que había sido. Por primera vez, permitió que la culpa emergiera sin transformarla en arrogancia. Ese reconocimiento no lo absolvió, pero lo humanizó. Comprendió que su necesidad de humillar había sido una forma desesperada de ocultar su propio miedo. La caída no lo destruyó del todo, pero lo obligó a mirarse sin máscaras, algo que nunca había hecho. Natalia regresó a casa esa noche más tarde de lo habitual. Lucas la esperaba despierto, inquieto. Ella lo abrazó con una calma nueva, distinta. No le explicó todo, solo le dijo que había hecho algo importante. En ese abrazo, sintió que el peso que había cargado durante años se redistribuía. No había ganado poder, pero había recuperado algo más esencial, el derecho a existir sin vergüenza. Mientras preparaba la cena, observó su reflejo en la ventana. Se vio cansada, sí, pero entera. La transformación no era visible desde afuera, pero era profunda. Ya no se sentía prescindible. El desfecho no fue perfecto ni inmediato. La empresa seguiría enfrentando preguntas, y Mauricio tendría que responder por sus actos. Pero algo había cambiado de forma irreversible. La verdad había sido nombrada, y eso modificó las relaciones, las decisiones, las miradas. Natalia entendió que la reparación no siempre borra el daño, pero puede darle sentido. Al acostarse esa noche, sin sacar el sobre del bolso por primera vez en años, sintió una paz silenciosa. La carta ya no necesitaba ser custodiada. Había cumplido su propósito. La historia, al fin, estaba completa. La historia de Natalia no habla de heroicidades ruidosas, sino de la fuerza silenciosa que nace cuando alguien decide no borrarse más. Durante años, su valor fue medido por otros con criterios ajenos, hasta que comprendió que la dignidad no se concede desde arriba, se sostiene desde dentro. Decir la verdad no la convirtió en poderosa, pero la devolvió a sí misma, y ese regreso fue más profundo que cualquier ascenso. En un mundo que premia la visibilidad y castiga la memoria, su gesto recordó que existir también es un acto moral. La caída de Mauricio no fue solo la de un hombre, sino la de una mentira institucionalizada. Su historia mostró cómo el éxito construido sobre la negación termina deformando el alma. Humillar a otros fue su forma de escapar del miedo original, no ser suficiente. Cuando la verdad lo alcanzó, no lo destruyó por completo, pero lo obligó a enfrentar lo que había evitado toda su vida. La responsabilidad no siempre redime, pero revela, y en esa revelación, el poder pierde su máscara. Esta historia recuerda que las verdades más importantes suelen permanecer archivadas, esperando a alguien dispuesto a sostenerlas. La memoria no es pasiva, es una forma de justicia que atraviesa generaciones. Clara Montalvo no pudo defender su nombre en vida, pero su voz encontró continuidad en quien heredó no solo su sangre, sino su ética. La verdad puede tardar, pero cuando emerge,
reordena el mundo con una claridad incómoda y necesaria, porque quien necesita humillar para sentirse grande vive huyendo de sí mismo, y quien se atreve a decir la verdad, aun con miedo, rompe un ciclo que parecía eterno. La mentira puede sostener un imperio durante años, pero una sola verdad, dicha en el momento justo, basta para devolverle a una historia su humanidad perdida.